Buenos días. ¿Bendecidos? Bueno, una bienvenida muy especial a todos en este día, en esta mañana. Una mañana de gran bendición, una mañana, como siempre hemos dicho, una mañana de conquistar. Amén. Quiero que salude a su vecino que tiene ahí al lado. Seguramente llegó cuando usted estaba alabando y glorificando el nombre del Señor. Salúdenlos, ahí están al ladito, salúdenlos. Al que tiene atrás, de pronto no los saludó. Bienvenidos todos. Hay hoy nuevas personas en este lugar, amigos que nos visitan por primera vez. Solamente queremos darle la bienvenida. ¿Hay alguien que nos acompaña por primera vez? A ver, bueno, todos de casa, un aplauso para todos. A ver. Bueno, ¿qué tal si le damos la bienvenida a todos los que hoy se están conectando en esta mañana, en este culto dominical? Le damos la bienvenida a todas las familias, amén. Gloria a Dios. Señor, te damos muchas gracias. Cierra allí sus ojos y dígale al Señor: Señor, gracias por la oportunidad que tú me das de estar en este lugar. Hemos estudiado, Señor, ya desde hace varios domingos sobre las bienaventuranzas. Has hablado a nuestro corazón de una y otra manera, Señor. Has hablado que somos bienaventurados, Señor, los pobres de espíritu, esos que hemos reconocido la necesidad de que necesitamos a un Salvador, a un Dios. Y tú has dicho que el reino de los cielos será de los pobres de espíritu, pero también nos has hablado, Señor, del cielo a los que lloran, a los afligidos por su pecado, por su condición, por el mundo, por el pecado del mundo. Y nos has prometido, Señor, que recibiremos consolación. Pero también nos has hablado a los mansos, Señor amado, esos mansos que no responden con violencia ni orgullo. Dices que recibiremos la tierra por heredad. Pero también has hablado, Señor, a los hambrientos y a los sedientos de justicia, esos que estamos buscando por sobre todas las cosas, Señor, tu voluntad sobre la nuestra. Dice, Señor, en tu palabra que seremos saciados. Pero has hablado a los misericordiosos. Tú has hablado, Señor, a nuestros corazones y nos has animado, Señor, a esa bienaventuranza, a actuar con compasión hacia otros. Porque si lo hacemos, Señor, alcanzaremos misericordia. Pero también has hablado, Señor, a los limpios de corazón. Y eso tiene que ver con santidad. Eso tiene que ver con vivir en integridad delante de Dios. Y dice la palabra que si lo somos, nosotros veremos a Dios. Pero también, Señor, nos has hablado a los pacificadores, esos que nos hemos reconciliado con el Padre, porque estábamos separados por causa del pecado. Y cuando fuimos reconciliados con el Padre, recibimos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora que tenemos esa paz, vamos y reconciliamos a otros con Cristo. Vamos y reconciliamos a otros que entre nosotros estamos en división y en desacuerdo. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra lo dice claramente, Señor, que si somos pacificadores, seremos llamados hijos de Dios. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado y por lo que hoy nos vas a enseñar, Señor, como conclusión de esta parte de las bienaventuranzas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos hecho un repaso, ¿cierto? Hemos aprendido muchísimo sobre las bienaventuranzas que están citadas ahí en el capítulo 5 del libro de Mateo. Del versículo 3 hasta el 9 hemos estudiado. Ahora en esta oportunidad sabemos que el Sermón del Monte está contemplado en los capítulos 5, 6 y 7. Pero esta parte de las bienaventuranzas se termina en el versículo 12. Cuando estaba estudiando, yo dije, bueno, como que no es solamente un versículo como lo hemos venido haciendo, sino encierra 3 versículos esta bienaventuranza. Por eso pues lo he tomado como a manera de conclusión de esa parte de las bienaventuranzas.
Y me encuentro pues con todo este resumen tan hermoso con los que hemos orado, y me encuentro y lo que entiendo es que si un discípulo de Cristo, que somos todos nosotros, ¿cierto? Los que hemos creído en Jesús y lo estamos siguiendo, vivimos de acuerdo a estas bienaventuranzas, pues seguramente vamos a tener un gran choque en el mundo, ¿cierto? Vamos a tener un choque. Todos lo hemos tenido porque el mundo rechaza estos valores que hoy hemos repasado. Y nos vamos a encontrar con una consecuencia por practicar estas bienaventuranzas. Y esa consecuencia se llama la persecución. ¿Amén? ¿Se llama qué? La persecución. ¿Quién ha sido perseguido por causa de Cristo? Yo he sido perseguida por causa de Cristo en diferentes roles, aún en el ministerial. Me han hecho bullying por ser mujer. Es increíble. Pero muchos rechazan el ministerio de la mujer en la predicación. Y yo he tenido muchas veces que llorar y decirle al Señor: Señor, lo haré mientras tenga aliento de vida. Predicaré tu palabra y mientras me den la oportunidad. Si tú no rechazaste, ¿por qué el hombre nos puede rechazar, cierto? Y debemos seguir predicando hasta que se nos agoten las fuerzas. Tenemos que seguir anunciando al Señor Jesús mientras tengamos la oportunidad. Vamos a leer el versículo 10 al versículo 12. ¿Listo? Y cuando yo veo estos versículos del 10 al 12, me hacía una gran pregunta. Hace poco estuvimos en una capacitación en San Cristóbal con Juan David y con Alejandro, y nos enseñaron que cuando leemos un texto debemos hacernos preguntas. Porque cuando nos hacemos preguntas, profundizamos en el texto, despejamos y el panorama se amplía. Y yo me hacía una gran pregunta. Bueno, si el Señor habla toda esta cantidad de bellezas en las bienaventuranzas, ¿qué era lo que el Señor pretendía en ese momento? ¿El Señor pretendía animar a los que le iban a seguir o a desanimar? Pero pues soy una convencida que lo que quería era advertirles de algo que era inevitable, como se llama la persecución por su causa. Bienaventurados los que padecen persecución, lean conmigo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es ¿qué? Grande. ¿En dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No podemos decir que no lo sabemos. El Señor dijo que iba a venir la persecución por su causa. Y cuando hablamos de su causa, mis amados, no se refiere a esos problemas de la vida cotidiana o de la vida diaria, ni a esos sufrimientos causados muchas veces por errores de nosotros, por errores propios. No se trata de esa persecución o de ese sufrimiento, sino específicamente, mis amados, se está refiriéndose a las dificultades que vienen por vivir conforme a Cristo y a la justicia de Dios. Amén. Es con base a eso. Y ser perseguido por su causa es enfrentar burlas, es enfrentar críticas, rechazo, discriminación o incluso violencia, ¿cierto? Nosotros, pues gracias a Dios, aquí en Bogotá no sufrimos esa clase de violencia tanto, no es que no se sufra, como en otros lugares de Colombia y cuanto más fuera de Colombia. Pero es eso, esa violencia por seguir a Cristo y obedecer su palabra y dar testimonio del Señor. Ser identificado con Cristo, amada iglesia, y la gente nos va a señalar, la gente se van a oponer contra nuestros valores, la gente se va a oponer contra las palabras que usted y yo declaramos cuando predicamos y anunciamos a Jesucristo. Acciones van a tener contra nosotros. ¿Por qué? Porque reflejamos el carácter de Jesús y esto incomoda al mundo. Amén.
¿Y esto incomoda a quién? Al mundo. Entonces, mis amados, pudiéramos decir que estas primeras bienaventuranzas que acabamos de repasar en oración, podríamos decir que es como el prototipo o el ideal de una vida bendecida, ¿cierto? De un ideal de un cristiano, porque habla de la humildad, habla de la misericordia, de la mansedumbre, de la pureza, de la paz, de la santidad, del hambre y de la sed de justicia. Y podríamos decir que para vivir una persona como lo acabamos de describir, esa persona debería recibir aceptación, debería recibir reconocimiento, debería recibir admiración, pero resulta que en muchos casos se recibe ¿qué? Persecución. Entonces, analicemos un poquito qué era lo que el Señor Jesús quería enseñar en ese momento a este grupo de personas o a esos miles de personas que le estaban siguiendo, que estaban ubicados allí en ese monte y donde el Señor empezó a enseñar el sermón de las bienaventuranzas. ¿Qué era ese examen, ese mensaje original y que hoy lo debemos de contextualizar para nuestro hoy, ¿cierto? Lo que el Señor Jesús le estaba enseñando a los que le seguían era que la persecución no era una señal de derrota, sino era una señal de bendición. ¿Que era una señal de qué? De bendición. Jesús les enseña que ser rechazado o maltratado por vivir conforme a su voluntad no significaba fracaso, sino estar en el mismo camino de los justos profetas. Él lo dijo, así como ellos lo sufrieron, ustedes lo van a sufrir. Y lo vamos a ver un poco más adelante cómo el Señor también lo tuvo que vivir, ¿cierto? ¿Qué más les estaba enseñando el Señor Jesús a sus discípulos o a los que le estaban siguiendo? Lo que les estaba enseñando es que el reino de los cielos pertenece a los perseguidos. Eso lo dijo él. ¿Pertenece a quién? A los perseguidos. La recompensa no es de inmediato, seguramente en este momento, sino que tenemos la certeza, mis amados, cuando leemos este texto, tenemos la certeza de que Dios nos reconoce como suyos y nos asegura la participación en su reino. Amén. Eso les da alegría. A mí me llena de mucha alegría leer esto, porque ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta ser perseguido? A nadie, ¿cierto? ¿A quién le gusta ser juzgado? A ninguno. Pero ¿qué más enseñaba el Señor a estos primeros oyentes? Que la persecución es parte de la identidad del discípulo de Jesús. La identidad es parte de la identidad del discípulo del Señor Jesús. Seguir a Jesús, mis amados, implica enfrentar oposición. ¿Por qué? Porque el mundo se resiste a la justicia y a la verdad. La persecución confirma la autenticidad de la fe. Ahí es donde usted y yo somos equilibrados, ¿cierto? Ahí es donde el Señor dice, venga a ver de qué talento o de qué calidad es este discípulo. Y lamentablemente en nuestro andar, y no lo digo solamente en la iglesia de Cristo, cualquier cosa que nos pase o atenten contra nosotros, inmediatamente nos sentimos, ¿cierto? Y nos resistimos. Y muchas veces vemos esas situaciones como personales y no entendemos que muchas veces esas situaciones que se presentan es por causa de ser hijos de Dios, por causas de caminar en su justicia. Pero ¿qué más les enseñaba el Señor Jesús a sus seguidores? Les enseñaba que se debía dar continuidad con la historia de los profetas. Y hasta hoy, mis amados, esto no se ha acabado. Hasta hoy usted y yo vamos a tener que ser perseguidos por causa de Cristo. Vamos a tener que seguir. Y entonces, así como ellos fueron tratados, esos fieles profetas, ahora nosotros como discípulos que somos sus testigos, ¿cierto? Es lo que nosotros hoy somos. Nos recuerda que igual como ellos sufrieron y fueron perseguidos por hablar la verdad de Dios, nosotros o ellos en ese momento, que era el mensaje para ellos, ellos también lo iban a sufrir.
La gente lo iba a perseguir, los iban a seguir, les iban aún a quitar la vida por causa de él. Eso le daba un sentido de continuidad y de misión, ¿cierto? Desde ese momento ya estaba hablando lo que iba a ocurrir. Seguirlo para ellos implicaba ir contra la corriente del mundo. Jesús les advierte claramente que la persecución era inevitable. Dígale a su vecino, la persecución es inevitable. Formaba parte de la fe de ellos. Formaba parte de la fe de ellos y probaba su identidad con el Señor Jesús. Entonces es la manera como el Señor los prepara para que no vieran la persecución como una derrota cuando llegara, para que no los cogiera desprevenidos, como se dice, sino que les estaba dando una confirmación de que ellos estaban en el camino correcto. Y más adelante en el libro de Juan, el Señor mismo se pone como referente. Siempre hemos dicho que cuando predicamos la palabra de Dios, el Señor Jesús será nuestro referente. En cualquiera de las enseñanzas que vemos acá, Él será nuestro estilo. Por eso ese énfasis, que debemos caminar al estilo ¿de qué? Del Señor Jesús. Quiere decir, esto incluye la persecución y el sufrimiento por causa de Él, por haber creído en Él, por anunciarlo a Él, por vivir de acuerdo a los principios celestiales. Vamos a tener que sufrir y tenemos que estar preparados para eso. En Juan 15, versículo 20, el Señor Jesús se lo dice. Por eso el Señor Jesús es nuestro referente en esta mañana. Él lo ratifica. Dice ahí, acordaos, quiere decir, acuérdense en lo que yo les enseñé cuando en Mateo capítulo 5, versículo ¿qué? 10 al 12, ¿cierto? Le dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, ¿qué les está enseñando el Señor allí a sus discípulos? El costo. Les estaba enseñando el costo que ellos iban a tener que enfrentar por causa de ser sus discípulos. Recordemos que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, vino a cumplir un ministerio. Él fue perseguido, Él fue rechazado, Él fue calumniado, acusado de blasfemia. Cuando Él dijo que era el Hijo de Dios, lo acusaron como un blasfemo, ¿cierto? Fue perseguido por los líderes religiosos y finalmente fue ¿qué? Llevado a la cruz del Calvario. Lo lógico es que si ellos como discípulos, ellos querían seguir enseñando lo mismo que su maestro, pues obviamente que la consecuencia iba a ser ¿qué? No podían pretender en ningún momento esperar un camino más fácil que la de su maestro. No se podía esperar algo menor. Él dijo, si ustedes son mis discípulos y van a seguir haciendo lo que yo les he mandado, van a sufrir lo que yo he sufrido. Por eso no se les debe extrañar, no lo deben ver como raro. Entonces experimentarían un trato similar, porque el mundo que rechazó a Cristo también lo rechazaría a ellos, a los que le representamos. Con base a este texto entonces se aplica ese principio, ¿cierto? Que si somos sus seguidores no podemos esperar nada menor que el ser perseguido. Seguir a Cristo, mis amados, implica gozo, implica alegría, implica mucha satisfacción, pero también sufrimiento por causa de la fe. Entonces, cuando el Señor dice, si a mí me persiguieron, es que el Señor les estaba anticipando, de esa misma manera a ustedes los van a ¿qué? A perseguir. Jesús fue perseguido ¿por qué? Porque reveló la verdad. Recordemos un poquito quién fue Jesús. Él reveló la verdad, expuso la hipocresía, mostró misericordia donde había solamente legalismo, se declaró el Hijo de Dios. Eso incomodó a los poderosos religiosos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque enseñaba con autoridad. Y ellos mismos decían, es que Él enseña con autoridad, enseñaba con autoridad. Y los religiosos se sentían cuestionados y amenazados. Por eso
decían, no nos conviene un líder como estos. Mira que el Señor Jesús denunció públicamente la falsedad de los fariseos y de los escribas. Les expuso claramente su pecado y su estilo de vida. Por eso querían callar al Señor Jesús. Rompió tradiciones humanas, sanó el día del reposo, el sábado, comía con prostitutas y pecadores, ¿cierto? ¿Qué era lo que no hacía el Señor Jesús? Y a él lo seguían, ¿qué? Multitudes le seguían, lo estaban viendo como un gran líder en ese tiempo, lo reconocían como un profeta. Los líderes religiosos temían perder su poder y su posición frente al pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sacó a la luz el pecado y llamó al arrepentimiento. La enseñanza del Señor Jesús era que el reino de Dios exigía un cambio de corazón y ellos no estaban dispuestos a hacer eso, lo que el Señor Jesús estaba predicando. Pero bueno, entremos a un tema de nosotros. Nosotros somos hoy perseguidos. Solamente usted allí conteste esa pregunta. ¿Usted ha sido perseguido? Yo he sido perseguida. ¿Dónde somos perseguidos? Seguramente no, la persecución no será tan fuerte y tan violenta como en ese tiempo, aunque se ve todavía y sobre todo en esos lugares donde está tan prohibido el cristianismo o predicar a Cristo. Alguien que encuentren con una Biblia lo pueden hasta matar, ¿cierto? Pero hay una clase de persecución que todos nosotros sufrimos hoy y es ese rechazo social. ¿Ese rechazo qué? Social. Muchos son apartados, excluidos, burlados por vivir con principios cristianos. Es tremendo el joven que dice que no se acuesta con mujeres, que no lo ve normal las relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es un fenómeno. Y lo tildan de legalista, de religioso, de mojigato. Las niñas, pues ni se diga, eso ya no existe, es lo que dicen. Muchos son rechazados socialmente por ser honestos. Muchos son rechazados por rechazar la corrupción o por negarse a prácticas contrarias a la fe. Hay discriminación. Yo fui discriminada en una entidad bancaria que trabajé por muchos años por ser cristiana. Mi jefe no me quería porque no me sentaba a fumar con ella y a hablar de novelas y a chismear, porque era lo que hacía. Y no me quería por eso, porque los viernes no me iba con el resto de compañeros a rumbear. Y cada vez que había algo que hablara de cristianismo se me venía en pura. De una vez me enfrentaba. Me botaba, porque a veces dejaban ahí en la mesa donde habían las consignaciones, gente que va y evangeliza y mete un tratado ahí, venía y me los tiraba en la mesa. Y cuando salí del banco, gracias a Dios el Señor ya me sanó y ya no lloro tanto. Hoy lloro de alegría porque sé que fui bienaventurada en ese momento. Es lo que dice el Señor. No salí de la manera como cualquier persona quisiera salir. No me echaron, yo renuncié. Pero era querido otra clase de despedida, de agradecimiento. Lo único es que cuando yo fui a relaciones de personal, industriales y de personal, cuando yo llegué a mi puesto ya no estaba. Mi escritorio ya lo habían levantado y yo no había dicho que me iba. Eso a mí me marcó muchísimo. Y yo lo he contado muchas veces, que hubo muchos años, mucho tiempo que yo no quería pasar por el andén del frente de esa entidad bancaria. Me sentía muy herida, muy dolida, porque yo di lo mejor de mi vida, los mejores años, el conocimiento, mi honestidad, la transparencia, la fidelidad a la entidad bancaria. Y lo mínimo que uno espera es reconocimiento y agradecimiento. Una despedida, ¿cierto? Yo duré 19 años y medio y a mí no me hicieron despedida. ¿Todo por ser qué? Y yo soy segurísima que fue por eso. Porque aun cuando no me lo decía ella, siempre me lo hizo entender con detalles. Entonces, mis amados, somos discriminados en contextos laborales, académicos y sociales. Se ridiculiza, se desprecia
al creyente por confesar su fe. Jesús lo dijo que seríamos ¿qué? Bienaventurados. En la Nueva Traducción, el versículo 11 dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Muchos hemos sufrido difamación. Muchos han difamado, muchos han hablado de nosotros y han dañado nuestro buen nombre, algo que tratamos de conservar y de ganar por muchos años. Alguna persona de manera ligera viene y habla de nosotros y daña nuestro buen nombre. Eso es difamar. Y yo pienso que muchos de los que están en este lugar hemos sufrido eso. En redes sociales, en medios de comunicación se ridiculiza la fe cristiana. ¿Cómo más? Tenemos persecución en este tiempo. Se persigue con leyes y políticas contrarias a la fe. Se escriben leyes en contra de lo que dice la palabra. En algunos lugares y países, seguir abiertamente a Cristo, predicar su palabra, puede llevar a multas, puede llevar a cárceles o incluso la muerte. Hay lugares, mis amados, donde ser cristiano significa ser rechazado por la familia y por la sociedad. Hay países donde el que se convierte al cristianismo, los musulmanes por lo menos son ellos. Ellos se convierten al cristianismo y tienen que irse porque la familia los desconoce absolutamente por causa de Cristo. Entonces, mis amados, la buena noticia es que cualquiera que sea el caso no estamos solos. Amén. Por esta causa usted y yo somos bendecidos y bienaventurados. ¿Cómo reaccionar ante la persecución? Porque pues todo lo estamos viviendo en el día a día, ¿cierto? Y tenemos que estar preparados. ¿Cómo reaccionar ante la persecución? Pues mis amados, lo primero es que no debemos sorprendernos. No debemos sorprendernos ni menos desanimarnos. Jesús lo advirtió, que seríamos perseguidos por su causa. Él lo dijo. Usted y yo debemos saberlo y esperarlo, ¿cierto? La persecución es una señal o confirmación que estamos en el camino de la justicia. ¿Qué más tenemos que hacer? Mantenernos en la fe, firmes en la fe. Y vamos a leer unos textos que para mí han sido un ancla. Porque yo sí me he sentido a veces desanimada por algunas cosas que he tenido que enfrentar a lo largo del ministerio. Pero cuando me ocurren algunas cosas, voy a esta palabra y yo dije, debo compartirlo a la iglesia, a los líderes de la iglesia, a los que se están proyectando a ser pastores, porque esta palabra nos afirma. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3. Ubíquese en su Biblia porque es un texto largo. Primera de Pedro 3, 13 al 18. Y lo vamos a leer juntos. Bueno, allá al frente está. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados ¿qué? Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni conturbéis. Por eso, usted y yo no podemos negociar nuestros principios por temor, por cobardía. No lo podemos negociar. Ahí lo dice. Por tanto, no os amedrentáis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con rabia? ¿Con ira? ¿Con deseo de venganza? No, ahí lo dice. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que ¿qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Que es mejor que? Padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo, ¿qué pasó? Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en el Espíritu. Y ahí adelante, en el capítulo 4, en el siguiente capítulo, léalo conmigo, versículo 12. Amados, dígale ahí a su hermano, amado, no os sorprendáis. Dígale, no se sorprenda. Aquí lo dice la palabra, que no nos debemos sorprender. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? ¿Sois qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemo, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, diga conmigo, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Lea conmigo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan ¿qué? Esto no tiene explicación. Es clara la palabra. ¿Cómo es que usted y yo tenemos que enfrentarnos ante la persecución? ¿Cómo más debemos hacerlo? Responder con gozo. Ahí lo dice, con mansedumbre, con humildad, ¿cierto? No con ira, no con amargura, no tomándolo como personal. Bueno, si es que me la hizo, verá que yo me voy a vengar, ¿cierto? Y así mismo, como lo hizo conmigo, el doble, porque eso era lo que hacíamos antes, cuando no teníamos el conocimiento de Cristo, ¿cierto? Queríamos diente por diente, ojo por ojo, la ley del talión, ¿cierto? Pero Jesús, ¿qué es lo que dice? Ustedes se deben de gozar, alégresen. Por eso les digo yo que cada vez que he tenido alguna experiencia, voy a esa palabra y siento un profundo gozo. Yo digo, bueno, Señor, y es la pregunta que me hago siempre, Señor, si lo hicieron contigo, ¿por qué no lo van a hacer conmigo? Y si lo hicieron contigo, yo lo debo hacer como tú lo hiciste. Y por eso tenemos que responder de una manera diferente, ¿cierto? Y el Señor dijo, gócense, alégrense, porque la persecución trae recompensa eterna. Muchos en la familia han sido perseguidos por causa de ser cristianos. Muchos han sido rechazados, muchos han sido juzgados. A muchos se les ha juzgado, aún su honestidad se le ha puesto en tela de juicio por ser cristiano, por ser un mojigato. Porque qué triste que aún en la iglesia de Cristo, no estoy hablando de Suba, que muchos se burlan de algunos hermanos que se han tomado el evangelio muy en serio y los creen demasiado legalistas y les ponen hasta apodos, o nos ponen hasta apodos, porque somos diferentes. El enemigo no le gusta eso y él siempre va a traer oposición. Entonces, mis amados, la reacción no debe ser de venganza ni de queja, sino de alegría en medio del dolor. Debemos recordar la recompensa celestial. No se nos debe olvidar. Cada vez que venga una situación difícil, dolorosa, de persecución por causa del nombre de Cristo, acuérdese, ese sufrimiento acá, mis amados, es temporal, pero el galardón es grande en el reino de los cielos. Y esa debe ser nuestra esperanza. Diga, esa es mi esperanza. Mis amados, debemos vernos también en nuestra carrera de la fe. Esto continúa.
La persecución no ha terminado. Hasta cuando el Señor venga por nosotros y estemos con Él, hasta cuando Él venga por su iglesia. Esto no se ha acabado. Entonces debemos es pensar que los profetas y apóstoles y muchos fieles del pasado también fueron perseguidos. Y como cristianos no estamos solos formando parte de una gran... Recuerden lo que dice Hebreos 12:1, que hay una gran multitud ¿de qué? De testigos. Ustedes y yo hacemos parte de esa gran nube de testigos que hemos testificado de Cristo. Amén. Estamos ahí en esa carrera y ellos vivieron, permanecieron hasta el final. Hoy son recompensados. Hoy nosotros somos llamados ¿a qué? A permanecer ¿hasta dónde? Hasta el final. No podemos echar para atrás. No nos podemos acobardar por ninguna situación que nos pueda presentar por causa de nuestra fe. Entonces, mis amados, ante la persecución de Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, el consejo es mantenernos ¿qué? Firmes. Diga conmigo, me debo mantener firme. Debo responder con gozo y con alegría, con esperanza. Mis amados, y lo más importante, entender que tenemos una recompensa eterna que supera el sufrimiento presente. Quiero invitarlos que por favor se pongan en pie. Le damos la gloria a Dios. Amén. ¿A quién el Señor le ha hablado? El Señor me ha hablado a mí. Más. Me ha convencido que vale la pena seguir al Señor. Amén. Vale la pena seguirle. Vale la pena. Cierre sus ojos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy, Señor del cielo, has ministrado y hablado a tu iglesia en este tiempo. Tú hablaste, Señor, en el monte, en el sermón de las bienaventuranzas, hablaste claramente a tu pueblo en su momento. Pero hoy tú nos hablas, Señor del cielo, que estamos llamados a ser tus discípulos. Y si somos tus discípulos, necesitamos evidenciar el carácter del discípulo de Jesús, que lo habla desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Necesitamos entender que usted y yo somos discípulos de Jesús. Tu palabra lo dice claramente, Señor. Y esta promesa se la diste inicialmente a Abraham, pero se extiende a todos los que hemos tenido la fe de Abraham. Dice en la palabra: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, que es decir cosas malas, dice: maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ustedes y yo, mis amados, reciban esta promesa. Está extendida al pueblo de Dios hoy, perseguido por causa de Él, al pueblo de Dios. El que se opone a las palabras de Dios, al mensaje de Dios, se opone a la bendición de Dios. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Pero también dice en tu palabra: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Esto es una sentencia fuerte. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Señor, gracias porque son muchas las sentencias. Aquí nos podríamos quedar toda la mañana
declarando palabra que tú declaraste a favor de tu pueblo cuando éramos perseguidos. Tú pelearás por nosotros. Tu palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré. Hoy solamente tenemos que perdonar al que nos ha perseguido. Debemos bendecir al que ha hablado contra nosotros. Debemos bendecir al que ha difamado contra nuestro nombre, el que ha hablado mal de nuestro ministerio, de nuestras intenciones, el que nos ha juzgado ligeramente. Tenemos que perdonar. Debemos declarar en libertad a esas personas. Suéltenlo en el nombre de Jesús. Si hay un dolor allí, suéltelo en el nombre de Jesús. Si hay dolor, si hay amargura, si hay algo, algún recuerdo, alguna palabra que vino a su corazón como un dardo de dolor y ha marcado allí, dígale al Señor: yo perdono. Hoy decido perdonar. El que ha hablado contra mí, el que ha hablado contra mis hijos, el que ha hablado contra el ministerio, el que ha hablado sobre mi integridad, dígale: en el nombre de Jesús, yo lo perdono. Declárese en libertad. Hoy es un día de proclamar libertad. Dígale: Señor, te entrego mi orgullo, mi soberbia, porque a veces no queremos reconocerlo y nos creemos que eso pasa y ya. No, hoy estamos llamados a entregar esto y con humildad acercarnos al Señor y decirle: Señor, lo que yo he sufrido no se compara para nada con lo que tú sufriste por mi causa. Dígale: gracias, Señor. Permite, Señor, que si llego a sufrir por tu causa, Señor amado, por predicar tu palabra, por servirte, por guardar mis principios, mi integridad, tus preceptos, tus mandamientos, Señor, que ese sufrimiento sea por tu causa, para poder ser bienaventurado. Ayúdanos a vivir con gozo y con paz hasta que estemos contigo. En el nombre de Jesús.